fibras gruesas, ¿no? Intervienen en dolor y temperatura, acá vemos las fibras A delta, ¿no? Las fibras beta, la fibra B, perdón, son fibras simpáticas, que se van a bloquear cuando ponemos un bloqueo neuroaxial y se produce vasodilatación, ¿correcto? En el bloqueo, en una anestesia raquídea o una anestesia epidural. Y por eso que con ese tipo de anestesia se presenta, si hay vasodilatación, ¿qué va a haber? ¿Cuál es ¿cómo se afecta la hemodinamia? ¿Cómo? Si hay vasodilatación. ¿Eh? No, si hay vasodilatación. ¿Qué pasa con la presión arterial? Cae. Entonces, en una anestesia espinal, la principal consecuencia es hipotensión arterial porque se bloquea la fibra B, que son las fibras simpáticas, ¿no? O sea que se bloquean, se vasodilatan, baja la presión arterial porque disminuye el retorno venoso, disminuye la resistencia vascular sistémica. La siguiente. Entonces, hemos visto que son de tipo éster y de tipo amida. Fíjense, el anillo aromático es igual que los dos, la cadena lateral es igual. La única diferencia, ¿dónde está? Acá. Acá es una unión tipo éster y acá es una unión tipo amida. Anestésico local es tipo éster, anestésico local tipo amida. La siguiente. Bueno, acá la diferencia entre amida y éster, y hemos visto dónde se metaboliza, que acá no. Estas son rápidamente metabolizadas en el plasma, mientras que la tipo amida van al hígado. Las alergias son muy raras con las amidas. Sin embargo, ustedes van a, lo que puede producir una alergia es el preservante. Entonces, si ustedes van a utilizar una anestesia local, ustedes lean lidocaína al 2% sin preservantes. Con eso van a evitarse cualquier tipo de problema por el preservante, no por la lidocaína, ¿correcto? Si se va a administrar anestesia espinal o epidural, ahí dice uso solo anestesia epidural, ¿correcto? Y la bupivacaína al 0.5% hiperbárica es la que se utiliza para anestesia raquídea. Mientras que la lidocaína al 2% sin preservantes se utiliza para anestesia epidural, sea lidocaína o sea bupivacaína. La alergia en los ésteres es más frecuente por el metabolito, que es el ácido paramino benzoico, PAB, ¿no? Y por eso prácticamente ya no se usa los anestésicos locales tipo éster. Se puede producir, como han escuchado, una complicación tóxica, digamos, en la cual la hemoglobina tiene el fierro como 2, se transforma a 3, ¿no? Y cuando sea el 3 no cede el oxígeno a los tejidos. Eso es lo que se llama methemoglobinemia. Dentro de los anestésicos locales tipo amida se ha descrito con la lidocaína, pero más frecuente es con los anestésicos tipo S, como por ejemplo la proteína, que se administra en algunas terapias alternativas de rejuvenecimiento o de terapia del dolor. Es más frecuente la methemoglobinemia con este tipo de anestésicos locales. Pero, como dijo ahí, el paciente se pone cianótico, pero si le hacemos un dosaje de gases, el dosaje de gases está alto, o sea, está normal, y tiene el paciente una acidosis metabólica. Está normal el oxígeno, pero está fijado en la hemoglobina, no lo sé. El tratamiento es el azul de metileno. Sin embargo, la semana pasada estuve en un hospital donde me dijeron que a pacientes de BAMA ahora le hacían para localizar el ganglio centinela, se inyectaban un producto, bueno, no me acuerdo el nombre, pero al final era azul de metileno para localizarlo, y la paciente se ponía cianótica. Y dijeron que era methemoglobinemia, pero que no era azul de metileno. Eso significa, como dijimos en las clases, que cuando se administra, en este caso azul de metileno, en dosis bajas, de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, va a mejorar la methemoglobinemia. Pero si le administramos en dosis altas, como todo medicamento, va a producir efectos adversos. Eso, ¿no? O sea, por poquito es bueno y si es mucho es malo. O sea, un mismo medicamento puede ser bueno y malo a la vez, de acuerdo a cómo lo utilicemos. La siguiente. Bueno, acá solamente para diferenciar lidocaína con bupivacaína, ya sé, ustedes tienen que ver cuál dura más, cuál es más neurotóxica, ¿no? Más cardiotóxica, ¿no? La dosis máxima que ahí estamos colocando. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, acá solamente que el anestésico local va a actuar en los nervios, ¿correcto? Pero nosotros lo inyectamos, atravesamos la piel y lo colocamos en el tejido sabral subcutáneo. En la práctica que ustedes van a hacer, una vez que se haga el tejido sabral subcutáneo,
tiene que llegar al nervio, al axón. Entonces tiene que atravesar la membrana del axón. Y ahí escucharon ustedes un término que es el PKA. ¿Saben ustedes quién es el PKA? Acá termino. Ya, pues, ¿qué significa? Es el pH al cual... ¿No? Era equivalente a la velocidad de reacciones químicas, porque a mayor pega era más rápido. Bueno, cuando escuche pK, se refiere a que los anestésicos locales que dijeron que son bases débiles vienen en la forma con hidrogeniones, o sea, la forma protonizada, la forma ionizada y la forma no ionizada, que no tiene hidrogeniones, que no tiene protones. Entonces, ese balance en esa preparación depende del pK. Ahí dijeron que el pK de la lidocaína era 7.9, ¿no? 7.9, pueden repetirlo, pueden escucharlo cuando lo vean nuevamente, lo escuchen nuevamente, y de la bupivacaína 8.1. Entonces, los que tienen un pH más cercano al pH fisiológico tienen más forma no ionizada. La lidocaína entonces tiene en su presentación más forma no ionizada, y la forma no ionizada es la que atraviesa la membrana de la neurona, o sea, pasa. Una vez que pasa al axón, tiene que ir al lugar donde actúa, que es el canal de sodio, ¿no es cierto? Va a bloquear el canal de sodio, pero ahí ya se convierte de forma no ionizada a la forma ionizada, y así es como actúa. O sea, si por un examen, cómo actúan los anestésicos locales en el canal de sodio, en la forma ionizada, en la forma protonizada, no con iones hidrógenos, así actúa, ¿correcto? Entonces, la que atraviesa la forma no ionizada, la que actúa en el canal de sodio, es la forma ionizada que cierra el canal de sodio e impide la conducción nerviosa, y por eso el paciente, la persona, está sin dolor. ¿Qué pasa si esta zona está acidótica, ¿no? Por ejemplo, un absceso, un forúnculo, un absceso que ustedes tienen y le quieren poner anestesia local. Cortan, prenden seco y vista hasta el cielo del paciente, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay un pH ácido, ¿no?, predomina la forma ionizada. O sea, como sea en forma ionizada, el fármaco se queda ahí y no llega al canal de sodio, porque está en la forma ionizada. Para que atraviese la forma tiene que estar en la forma no ionizada. Entonces no actúa. Lo que tendríamos que hacer nosotros, ¿qué podría ser? ¿Cómo? Podríamos cambiar un poquito el pH. O sea, alcalinizar un poco, le ponemos bicarbonato a nuestra lidocaína. Se han estudiado y se ve que por cada 10 mililitros de lidocaína es 1 mililitro de bicarbonato de sodio al 8.4%. Por eso se mejora un poco la alcalinidad de la solución, predomina la forma, digamos, no ionizada, y por lo menos va a actuar un poco mejor, ¿no? Si nosotros mejoramos el pH de esa zona. En resumen, en las zonas que tienen un pH ácido, los anestésicos locales no actúan de forma adecuada. Un tip sería alcalinizarlo para mejorar, ¿no?, su mecanismo de acción. ¿Está claro? ¿Sí? La siguiente. Bueno, acá ya hablamos de la epinefrina. La siguiente. Nos quedan 3 minutos. La siguiente. La absorción, ya hemos visto. Nosotros cuando pongamos anestésico local, ahí dice vigilar al paciente, conversar. Usted está conversando mientras le está inyectando, han dicho acá que se inyecta lentamente, calculando la dosis, ¿no? Conversando, porque el paciente que está hablando bien, de repente empieza un poco de disarte. Entonces, inyección intravascular para la inyección, correcto. No vamos a esperar que el paciente tenga temblores o convulsiones, ¿no?, porque no hemos observado. Tenemos que tener una conciencia de la situación. Es lo que les hablaba de las habilidades no técnicas, ¿no? Conciencia de la situación. La siguiente. Ya eso lo hemos visto. Seguimos. Actuar rápido. Ustedes ya lo hemos revisado. Seguimos para abajo. Creo que ya con eso, no sé si hay alguna pregunta. A ver usted. En el audio se mencionó que la lidocaína ayudaba mucho con el dolor postoperatorio. Si a mi paciente yo previamente le administré lidocaína, ¿podría administrarle también lidocaína para mejorar su dolor? Acá cuando se retira la bupivacaína, se retira la terapia del dolor postoperatorio. Ustedes están llevando curso de cirugía en patología de colon,
porectomías, todo, se ha visto que se le ponía una anestesia epidural. La anestesia epidural ustedes van a ver en la clase, son gruesas y se puede pasar un catéter por la aguja y ese catéter se deja para el postoperatorio. Se puede usar en el intraoperatorio, ¿no? Lo cual, como es un agente analgésico, nos reduce los requerimientos anestésicos. Pero fundamentalmente en el postoperatorio provoca analgesia postoperatorio. Y se vio que los pacientes que recibieron anestesia o analgesia postoperatoria epidural iban mucho mejor que aquellos que no recibieron. Evolucionan bien, las con menores complicaciones, quizás, ¿no? Evolucionan bien en el tiempo. Y se pensó que era por el efecto analgésico. Pero ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan lo que hemos revisado ahora, los medicamentos actúan localmente, en este caso sería a nivel neuroaxial, provocan analgesia neuroaxial, pero de ahí pasa a la circulación. Pero no, doctor, pasa la circulación y ¿qué pasa con los arritmias? No, pasa en concentraciones muy bajas, bajitas. Y lo que se utilizaba más que todo era lidocaína en el postoperatorio, ¿no? Entonces, sobre todo lidocaína, no bupivacaína, pasa en concentraciones bajas y se vio que la lidocaína en esas concentraciones tenía un potente efecto antiinflamatorio. Estudiaron inhibiendo la activación de los neutrófilos polimorfonucleares y de esa forma se comportaban como un potente antiinflamatorio y por eso los pacientes se supone que iban bien. Y actualmente la lidocaína se utiliza en infusión para terapia del dolor crónico, ¿no? El dolor neuropático, ¿no? Terapias de dolor. También se utiliza para anestesiar los puntos, el punto de gatillo, zona donde duele, se administra lidocaína, sobre todo lidocaína por los efectos adversos que puede colocar la bupivacaína. Nosotros podemos utilizar bupivacaína, efectivamente. Por ejemplo, yo voy a poner una histerectomía, lo voy a hacer con anestesia epidural, le pongo un catéter, o no le pongo un catéter y le pongo bupivacaína, ¿cierto? Porque va a durar, tiene efecto prolongado, ¿correcto? Entonces, con esta bupivacaína tengo yo esos objetivos, de duración prolongada, ¿no? Pero antes tengo que hacer una prueba que ahí ustedes escucharon, que el hecho de aspirar no garantiza que yo no sea un vaso. Podemos hacer una opción y al final le pone y el paciente convulsiona. Entonces hacemos una dosis de prueba, una pequeña dosis de lidocaína con epinefrina. Le inyectamos lentamente y vemos su monitor, cómo está la presión arterial. Si yo le pongo la dosis de prueba y su presión arterial que estaba en 120 me sube a 180 y la frecuencia cardíaca que estaba en 90 me sube a 150, quiere decir que estoy en un vaso. Entonces no puedo ponerle allí la anestesia epidural. Entonces hago mi dosis de prueba, veo que si no está en un vaso y ahí recién poquito a poco le puedo colocar la bupivacaína. No quiero cansarlos. Ya hemos llegado a las 5:41, me estoy pasando un minuto, aunque he empezado un poco tarde, empezó a las 5. Entonces yo quiero que den una opinión de algo de la clase, por favor, para mejorar a la próxima. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Alguien que quiera dar un salto? No, pero te agradezco. Pero algo, todo de repente se ha escuchado muy bajo el audio, bueno, les agradezco por su paciencia, pero hay que pasar lista. Porque de repente hay algunos colegas que se han ido y ustedes que se han sacrificado, ¿no? Ellos para repetirles el audio